Desde la ventana del colegio veía dos grandes cipreses. Me abstraía enteramente en la contemplación de cómo cambiaban con la luz. Durante toda la tarde parecían consumirse y arder en el cielo como dos oscuras llamas. Después del Ángelus, sus siluetas desaparecían en la noche, pero la presencia inmóvil de sus invisibles personalidades me forzaba a mirar en su dirección, aunque no pudiera verlos. Dalí reencuentra su obsesión infantil por los cipreses en la obra de Arnold Böcklin, La isla de los muertos, que interesaba especialmente a los surrealistas. El ciprés se erige como símbolo de muerte, de soledad, de melancolía. Dalí rodeó la casa de Portligat de cipreses. Eso hizo que toda la alegría matinal que él encontraba salvaje y amarga se transformara al atardecer en tristeza, convirtiendo a Portligat en una nueva isla de los muertos.